Buenas noches, ¿cómo estamos? Hoy estamos reunidos para entrevistar a una persona muy importante que vamos a dejar que se presente. ¿Cómo te va? Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Contanos un poco de vos. ¿Quién es Sergio Juan Delgado? Bueno, soy un ex soldado combatiente. Actualmente participo del Centro de Ex Soldados Combatientes acá de Mar del Plata, malvinizando junto con mis compañeros. Y bueno, mi función más que nada es dar charlas en el Centro de Ex Combatientes, recibir a los chicos de los colegios. ¿Hace cuánto das charlas? Y hace muchos años, hace más de 20 años ya. Sí, empezó todo como un juego y bueno, se fue conformando alrededor del país junto con los veteranos como una obligación de todos nosotros llevar nuestras experiencias y bueno, contar un poco de qué se trató todo lo que fue la guerra de Malvinas, ¿verdad? Más que nada con los chicos. Ok. Bueno, y partiendo de esas experiencias, vamos a empezar con la primera experiencia cercana a la guerra, ¿no? Al conflicto. ¿Cómo fue la reacción que tuviste vos y tu familia al momento de enterarse que ibas a entrar al conflicto? En realidad yo estaba en casa, ya había hecho un año de servicio militar obligatorio, así que mediados de marzo del 82 estaba como de licencia en mi casa, esperando la baja que era en abril. Justamente cuando Galtieri ese 2 de abril dio el comunicado, si quieren venir que venga, y arengó contra el pueblo argentino, me tocaron la puerta y me vinieron a buscar y me dijeron que me iban a reincorporar al regimiento por una cuestión de lo que estaba pasando, qué sé yo, pero sin decirme, en fin, dónde íbamos. Así que así fue. Ahí en ese mismo momento me despedí de mis padres y me fui al regimiento de vuelta. ¿Y qué rol tuviste que ocupar ahí al lugar donde fuiste? Yo manejaba un cañón, que es un mortero, que se llama Cañón de 81, que lo manejan 6 personas, y entre las 6 personas hay uno que lleva el cañón, propiamente dicho, una placa base, que es donde se aplica, un trípode donde se sostiene. Son como son esas armas que se ven en las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde el soldado pone la munición, pega abajo y sale. Bueno, esos 3 son los cargos importantes de la pieza y después estamos los que preparamos la munición y los que la abastecemos al cañón, que son los que llevamos las municiones. Ese era mi rol de combate, abastecedor de mortero 81. Llevaba 2 valijines con 3 bombas en cada lado, pesaban muchísimo y bueno, me posesioné Malvinas con esa arma, digamos. Ok. ¿Y por determinadas circunstancias en algún momento tuviste que ocupar algún otro rol en la guerra? No, inmediatamente no. De hecho me aboqué directamente al cañón nuestro, lo montamos ahí en la defensa de Montelondon y bueno, hicimos un lugar donde iba a ser mi lugar de descanso, son los famosos pozos, las famosas trincheras, y me aboqué toda la guerra más que nada a esa pieza, digamos. Era mi rol de combate fue abastecer, en el llegado el momento de combatir con el cañón, que no fue así al final, abastecer al cañón ese. Ok. Hay ciertas fechas que son de conocimiento del pueblo argentino, pero me gustaría preguntarte especialmente por una, el 11 de junio de 1982. Quería saber, en base a tu experiencia, qué es lo que ocurrió. Bueno, en el país casualmente ese día había venido el Papa, Juan Pablo II, casi 1 millón de personas fueron a recibirlo y fue el día del ataque al monte donde yo estaba. Fueron los últimos 3 días de guerra, viernes 11, sábado 12 y domingo 13. El lunes ya se hizo la rendición y fue uno de los últimos pasos para llegar a Puerto Argentino, digamos, por las tropas británicas, los montes. Y bueno, en el monte donde yo estuve se atacó a la noche, ¿verdad? A las 9:30 de la noche empezó el ataque silencioso y convirtiéndose en uno de los ataques casi más feroces de lo que fue la guerra de Malvinas, que es el ataque al Monte London, que duró casi 12 horas. ¿Cómo lo viviste eso? Y fue una experiencia muy traumática. Imagínate que yo estaba en una trinchera, había salido todo el día a buscar algunas provisiones, había caminado mucho, estaba muy cansado, así que alrededor de las 7:30, 8 me acosté. Y me acosté y en media hora, 45 minutos me dormité, empecé a dormirme y 9:30 empezaron a avanzar sobre nosotros, ellos, y no nos fuimos descubiertos por ellos, digamos. Estábamos tan bien camuflados, como se dice en la jerga militar, en pozos, en trincheras, que ellos andaban por los lugares donde estábamos nosotros sin saber que nosotros estábamos ahí abajo. Así que sin sonar un tiro ya los tenía como el famoso cuerpo a cuerpo que se dice. Claro.
Mira, hay ciertos nombres que resuenan en la historia también. Quería preguntarte por uno en particular. ¿Quién fue Baldini? Juan Domingo Baldini fue un militar de ejército y fue mi primer superior que tuve en el servicio militar y en Malvinas. La compañía en la que yo estuve se dividía en 3 secciones y él era el jefe de la primera sección, y mi cañón era el cañón de la primera sección. Era el que nos mandaba inmediatamente, digamos. Lamentablemente fue caído esa noche, es uno de los caídos, él y 2 suboficiales del ejército, Ríos y Orozco, que Orozco había sido soldado en el servicio militar y fue como suboficial a Malvinas. Había sido un compañero en el servicio militar obligatorio durante el transcurso del 81, pero Malvinas fue como cabo. Y bueno, junto a Baldini los 2 suboficiales fallecieron esa noche, esa trágica noche, digamos. Junto a ellos, 12 soldados compañeros míos más de la misma compañía, en un sector muy chico del Monte London. Alrededor de 50 metros cuadrados tenemos 15 caídos y británicos también, hay alrededor de 20 también caídos. Más o menos para poner un poco en perspectiva la cantidad de personas, ¿no? ¿Cuánta gente había en esa compañía, donde hubo 15 caídos que acabas de decir? Sí, y éramos más o menos, la compañía completa calculo que deberíamos ser alrededor de entre 120 y 130 soldados, de los cuales el 15 o el 20% eran suboficiales y oficiales. Después, con el correr del tiempo en Malvinas, por las condiciones climáticas, por las condiciones adversas que vivimos, tuvimos algunas bajas, lamentablemente, ya sea por enfermedad, tuvimos soldados lastimados, que hubo que evacuarlos al continente, soldados enfermos, y también pocos, pero algunos soldados escapados también. Y eso hizo de que en el momento del ataque la compañía esté más débil, ¿verdad? A la falta de soldados. ¿Cuál era la edad de la gente que estaba en esa compañía, más o menos en perspectiva? La mayoría teníamos 19 y 20 años, lo que éramos soldados. Los que hasta abril lo habían cumplido ya tenían 20. Y los que como yo los cumplían después de abril teníamos 19, ¿verdad? ¿Hay algún nombre que te resuene de la gente de esa compañía? ¿Alguien que haya marcado algo durante la etapa esa? Y sí, sí, lamentablemente yo en mi posición tengo un compañero caído que se llamaba Manuel Donato Gramisi. De hecho lo tengo tatuado en mi espalda junto con las Islas Malvinas, lo llevo a modo de recuerdo, digamos. Y bueno, creo que él es uno de los que más, si bien hay otros también, que cada uno tiene sus cosas, porque Gramisi no fue compañero mío en el servicio militar. Por esas cuestiones de la vida nos encontramos en Malvinas y nos conocimos en Malvinas y terminamos durmiendo juntos. Pero bueno, eso hizo que nos sientamos muy hermanados y con lo sucedido después, con su muerte, bueno, quedó muy en mí, digamos, su fuerte presencia, digamos. Claro, hay recuerdos que no se borran, ¿viste? Hay recuerdos que no se borran, de hecho tengo otros compañeros, recuerdo a otro de los caídos, Elvio Eduardo Araujo, tocaba la guitarra y uno recuerda al compañero que tocaba la guitarra, que el que toca la guitarra da alegría, qué sé yo, y bueno, también tenerlo como caído. Tengo al soldado Omar Britos también, que es un soldado que era muy amigo de un amigo mío y que hoy en día no se encuentra el cuerpo de él en Malvinas. Bueno, cada uno tiene un pedacito de algo conmigo porque compartí todo un año con ellos, ¿verdad? Claro. No sé si tuviste la oportunidad de ir a Malvinas y si tuviste la oportunidad, ¿cuántas veces fuiste? Sí, tuve 3 veces volví a Malvinas. La primera vez volví en el 2007, en enero del 2007, me llevó un equipo australiano de la ABC de Australia. Era un programa de televisión que duraba 3 o 4 horas en ese país, pero tenía media hora que se lo dedicaban a una isla en el mundo y en ese momento querían hacer algo sobre Malvinas y fuera de hablar de la fauna, de la flora, bueno, hablaban justamente de lo que había pasado y ellos me invitaron a ir a Malvinas y me llevaron en enero del 2007 y habían pasado 25 años. Y para mí fue muy movilizador, absolutamente movilizador, de lo cual me hizo volver después 2 veces más, con compañeros, ¿verdad? Porque en esa oportunidad fui solo, tengo grabado 2 videos, 1 con Baldini y otro con Manuel Donato Gramisi, que
un pequeño programa que está en YouTube que se llama Return to the Falkland, retornar a la Falkland, que es el nombre que le dan los británicos a las islas Malvinas nuestras, y bueno, nada, volver a mi posición y volver al campo de batalla y poder ir al cementerio nuestro en Darwin y a rendirle respeto a mis compañeros, y bueno, fue muy movilizador. Y conocer otros lugares de las islas, porque en el momento de la guerra yo estaba en una trinchera, en un lugar, me movilizaba nada más que al pueblo o a otras posiciones en busca de comidas o algunos víveres. Pero 25 años después tuve la oportunidad de conocer otros lugares de las islas. Una pingüinera, me fui al aeropuerto que no lo conocía, recorrí mejor el pueblo. Pero bueno, mis días en Monte London, en el primer viaje, fueron también, recuerdo una mañana, me fui como a las 6:30, 7, y me quedé casi hasta el anochecer en el Monte London solo, recorriendo y estando ahí. Bueno, sentí mucho la presencia de mis compañeros en ese lugar. Todo eso me cautivó mucho, y cuando volví a mi regreso, lo primero que hice fue motivar a mis compañeros a volver. A volver. Aparte había escuchado que británicos que tenían problemas postraumáticos habían vuelto a las islas y les había hecho bien, y medio me convenció eso, y bueno, hizo de que vuelva con otros compañeros, lo cual el viaje fue mucho más copado, por así decirlo, ¿no? Y con respecto al trauma posguerra, ¿vos qué experimentaste? Y creo que pasé por todos los síntomas. En primera instancia me pasó como a muchos de recluirme, yo vine herido, mal herido. Tuve un problema físico dentro de las heridas, me produjo una discapacidad, y eso hizo que a los 20 años me sienta muy retraído, y me mantuvo mucho dentro de mi casa, en la pieza. El primer año fue de estar encerrado, de no hablar con nadie. Despacito, obligado por la circunstancia de haber estado herido, tuve que participar de unos consultorios externos en un hospital militar y rehabilitarme durante 2 o 3 años y dedicarle mi vida prácticamente a eso, la rehabilitación de mi cuerpo. Eso hizo de que empiece a salir un poco. A los primeros, bueno, cuando estaba en el hospital usé silla de ruedas, después usé muletas, usé bastón. Después ya en casa ya usaba un aparato ortopédico por el tema que tenía en la pierna. Y bueno, fui rehabilitándome y me fui metiendo en la sociedad, y a la vez encontrándome con compañeros que habían estado en Malvinas, y entrar con toda la movida de los primeros años de lo que fue empezar a formar los centros, ¿no? Claro. Una pregunta un poco trillada, pero si tuvieras la oportunidad de defender la patria, ¿lo harías nuevamente? Sí, la verdad que no lo haría en las mismas condiciones en las que lo hice. Claro. Pero sí, ¿cómo decir no a eso, no? Justamente, uno desde cualquier lado puede defender la patria. A veces tampoco con guerras, ¿no? Pero sí, sí, claro que sí, porque uno la patria la quiere, y de todas maneras mi mensaje es de paz, ¿no? Un mundo sin guerras, digamos. Por haber vivido lo que viví y la experiencia que deja en un ser humano una guerra, preferiría que no haya guerras en el mundo. Así que buscaría todos los caminos para evitar la guerra. De todas formas se infla el pecho de orgullo, ¿no? Decir que volverías a defender la patria con tanta seguridad. Sí, sí, volvería. Sí, ¿quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? Cuando un país entra en guerra, todos los ciudadanos están en guerra, no nada más que el soldado que va. La gente en nuestro pueblo ayudó mucho desde el continente, y también estaba en situación de guerra, digamos, ¿no? Colaborando con nosotros. Así que bueno, hoy, con la edad que tengo, creo que ocuparía ese tipo de rol, ¿no? Ayudar a las tropas. Pero bueno, preferiría no pensar en que haya otra guerra, siempre buscaría otros recursos, digamos. Claro, soluciones más diplomáticas. Estamos en tiempos modernos, sabemos que una guerra en cualquier parte del mundo podría llevarnos a lo peor, ¿viste? Así Sí, que bueno, si de se... hecho actualmente lo estamos viviendo, y lo que se ve es muy triste, ¿no? Porque detrás de la guerra está la decadencia del ser humano, digamos. Lo que se ve es muy lamentable, muerte, y lo que queda, ¿no? Lo que queda después de la guerra, que es muy peligroso también, digamos, para la humanidad. ¿Hay algún momento donde hayas perdido la esperanza estando allá? Y tuve momentos de bajones, sí, hay momentos de bajones,
y principalmente por el clima. Recuerdo que el clima me tenía a mal traer porque siempre me sentía húmedo los pies y con el transcurso de los días sabía de compañeros de esto que te contaba, de que los evacuaban porque tenían pie de trinchera, que es el congelamiento en los miembros inferiores, lo cual de hecho muchos hasta perdieron sus miembros inferiores por el congelamiento. Y bueno, sabías que los evacuaban, en algún que otro caso he visto a compañeros descalzos y ver los pies negros, y bueno, eso hizo de que me ponga mal, pero a la vez tratar de revertir eso, de que no me pase. Entonces me movilizaba mucho, andaba mucho, me masajeaba los pies, trataba de tener los pies secos, qué sé yo. Había noticias, por ejemplo, que te bajoneaban. Yo recuerdo el 3 de abril, yo me enteré por otros compañeros que había sido hundido el Ara General Belgrano y, y nada, junto con la noticia me enteré de la cantidad de muertos y fue un golpe muy duro para mí, porque dije, esto va más que en serio, dije. Se hablaba de más de 300 muertos entre los muchachos que me habían pasado el dato y bueno, después también, por ejemplo, de mi regimiento, gente que estaba cerca a Puerto Argentino, fueron a un lugar a buscar comida, provisiones, y fueron 4 o 5 y tenían que cruzar un poco de mar para ir, un poco de mar que se mete ahí en Puerto Argentino, y había que dar una vuelta de kilómetros, y cuando volvieron para evitar los kilómetros de la vuelta, decidieron cruzar por el mar con un bote que encontraron. Y ese bote hizo de que el peso de todos ellos pisen una mina y bueno, mueran todos. Eso pasó como 20 días antes del ataque, del último ataque, y bueno, llegaban a tus oídos ese tipo de noticias y te ponían mal porque estábamos hablando de compañeros muertos, de bajas, y la miseria que se veía alrededor por las condiciones climáticas, por las condiciones de que pasamos hambre, muchos de nosotros, y los enfermos, y los autoflagelados, y los escapados, todo eso era una sumatoria de problemas que había que suprimirlos, ¿verdad? Había que pasarlos, digamos. Claro, cosa que después también acarrean los traumas y demás. Me interesaría saber qué es lo primero que hiciste después de volver de las islas. Bueno, yo inmediatamente llegué, yo estuve prisionero con los británicos en un buque con ellos, casi una semana, y un buque británico me pasó por intermedio de un helicóptero argentino, me pasó un buque argentino, que se llama Bahía Paraíso, buque hospital argentino. El buque argentino me llevó al sur de nuestro país y bueno, ahí me transportaron en avión a Buenos Aires, a un hospital, directamente a un hospital, así que llegué, la guerra terminó el 14, habré llegado más o menos el 20, alrededor del 20 de junio llegué al hospital militar Campo de Mayo y estuve internado varios meses. Se me habían hecho algunas operaciones, injertos de piel libre, y tuve una operación muy importante que es en el ciático popliteo externo, que es la unión del ciático, lo tenía seccionado, bueno, tenía pie de trinchera obviamente, y bueno, estuve en cama aproximadamente casi entre 5 y 6 meses sin poder caminar, casi hasta fin de año, sin poder caminar. Después me entré a movilizar en una camilla, después en una silla de rueda, bueno. Después con el transcurso del tiempo mis padres me vinieron a buscar y me sacaban y quedaba muy lejos mi casa donde yo vivía al hospital. De todas maneras, mi papá se tomaba la molestia de los viernes venirme a buscar, estar el fin de semana en casa y volver. El primer año de Malvinas hasta la democracia me lo dediqué absolutamente a mi rehabilitación física. Con mucho encierro en mi casa, me sentía muy mal por cómo estaba mi condición física más que nada. Yo de pequeño, de adolescente, jugaba mucho a la pelota, corría, era normal y bueno, verme con una discapacidad me hizo sentir muy mal. Así que el primer año me lo dediqué especialmente y los primeros años me lo dediqué especialmente a la rehabilitación de mi cuerpo. Junto a eso lo acompañé con un trabajo, que lo acompañaba al trabajo a mi papá y mi papá tenía una empresa de limpieza y bueno, lo acompañaba a él y trabajaba con él, lo cual me hizo distraer un poquito. Claro. ¿Tuviste alguna experiencia cercana con gente británica? Sí, sí, muchas. De hecho, hoy me comunico con algunos de ellos.
Mi posición fue atacada con una granada. Seguidamente, después de la explosión de la granada, fue atacada con... En el fusil de ellos tienen un sable bayoneta y nos atacaron con el sable bayoneta en la posición y dio muerte a mi compañero eso. Ahí quedamos todas las noches, él muerto y yo malherido, y al otro día a la mañana, recogiendo a los muertos de ellos, se encontraron con muchos de nuestros muertos y entre ellos los heridos. Y con los mismos compañeros míos enterraron los cuerpos de los argentinos y recogieron a los heridos como yo y los transportaron a los distintos tipos de hospitales de campaña que se llaman. Entonces, a medida que iban transcurriendo las horas, desde el día que me atacaron, bueno, tuve contacto con británicos. A través de los años, historiadores, gente que estudia, jóvenes que estudian el Monte London y todo lo que pasó con el ataque, qué sé yo, me fueron conectando con personas, con las personas que atacaron mi posición, con enfermeros y con médicos británicos que me atendieron. De hecho, tengo una filmación en un hospital de campaña en San Carlos, que es el lugar donde ellos desembarcaron el 23 de mayo, desembarcan en Malvinas, en San Carlos, y bueno, hacen cabeza de playa, perdón, lo que se llama que se llegan al lugar y se alistan ahí, entre las cosas que hacen hospitales de campaña. Bueno, en ese hospital yo fui, al otro día que me llevaron ahí y filmaron en esos años ellos, y con el transcurso de los años, una vez en un lugar que se inauguraba un video que estaba de moda con el pool, qué sé yo, fui a ver una película de la BBC de Londres y sale una filmación mía curándome, haciéndome las primeras heridas en Malvinas de los británicos. Después de ahí me transportaron al barco, en el barco conocí británicos heridos también, quemados, muchos, recuerdo, de un buque que se llama Sir Garrahan, que fue atacado en Bahía Agradable, creo, en mayo, y bueno, fundido, y muchos británicos fueron quemados y estaban ahí internados. Y bueno, con mi inglés básico se acercaron a mi cama y intercambiamos palabras. Yo lo que recuerdo es que hablaba de grupos de música, pero me gustaba mucho Zeppelin, Queen, bueno, todo el rock and roll extranjero, y bueno, recuerdo nombrar los grupos de rock o cantar alguna canción sí, y no sabía mucho más que preguntar la hora y algunas cosas así del colegio que había aprendido. Pero bueno, a través de los años todos esos encuentros hicieron que después con los años otra gente me conecte con ellos. Así que parece mentira, pero hoy en día estoy conectado con ellos, con algunos de ellos. Más allá de lo que algunas personas digan, ¿no? Vos experimentaste de primera mano lo que es estar al lado de británicos, al lado de argentinos, y se puede decir con seguridad, ¿no?, que hay humanidad en todos ellos, ¿no? Sí, digamos que fuera del momento del combate, sí, están, al menos se han portado conmigo y con muchos compañeros míos, estando heridos, se han portado muy bien. Tenemos mucho que agradecerle, digamos, porque ellos nos recogieron como heridos y nos dieron los primeros auxilios. Sin ellos hubiésemos padecido en el campo de batalla, digamos, porque estando herido muchas horas en un lugar tan frío, al otro día nevó a la mañana, al otro día el ataque, y bueno, haber quedado muchas más horas ahí hubiese producido algunas muertes más. Y bueno, ellos en el repliegue al otro día a la mañana levantaron a muchos soldados, obviamente a los caídos los enterraron y a nosotros nos dieron los primeros auxilios, digamos. Sí, yo me sentí bien atendido por ellos. Sí. Y obviamente también por los argentinos. Después cuando pasé al buque argentino, bueno, uno se siente mejor entre los suyos, ¿no? Pero bueno, también conocí un sacerdote en el barco Bahía Paraíso, conocí médicos, enfermeros, que nos trataron muy bien también. Nos trataron muy bien, nos daban muy bien de comer, nos dieron calor y nos dieron esa palabra de aliento, digamos. Es movilizador todo lo que contás realmente. Podríamos estar acá hablando horas y horas y horas,
sería muy interesante. Sí, hay muchas cosas para contar, sí. Y me imagino que de tu experiencia, que sos una persona que es capaz de contarlo con tanta soltura, sería muy valioso recoger todos estos datos también, ¿no? Pero bueno, ya tenemos que ir despidiéndonos, ¿no? Bueno, Me gustaría poder hablar con vos después, que me sigas contando un poco más cómo fue la experiencia con los británicos, la experiencia posguerra también inclusive, las cosas en las que te empeñás ahora, pero lo dejamos para otra ocasión si te parece. sí, pues, Sebastián, para cuando vos quieras. El gusto fue mío y agradecerte por sobre todas las cosas porque esto también es malvinizar, creo. Así que, bueno, nada, gracias. Que la Gracias gente por invitarme. comprenda, que la gente comprenda nuestra historia es importante también. Claro Así que que sí. te agradecemos por eso. Gracias, Sebastián, muy amable. Gracias, un gustazo.